¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede permanecer en la cima del poder mediático durante más de 5 décadas sin cantar, actuar o publicar un libro? Isabel Preisler lo logró, y su historia es mucho más que una sucesión de romances y titulares. Desde su llegada a un país extranjero, exiliada por un amor prohibido, construyó su leyenda. Convirtió su vida en un tablero de estrategia donde cada movimiento estaba calculado, cada sonrisa planeada, y cada decisión la acercaba al control absoluto de su narrativa. La historia que estás a punto de escuchar no se limita a escándalos o portadas, es la guía de cómo transformar la propia existencia en un icono, en un relato tan magistral que parece ficción. Isabel no quería ser solo la esposa de hombres poderosos, su ambición era convertirse en el poder mismo, y detrás de su elegancia impecable se escondía un pasado intenso, dramático y lleno de calculadas decisiones. Su historia comenzó lejos de Madrid y de las luces de los flashes. Nació en Manila, en un hogar donde las apariencias lo eran todo, un padre delegado bancario, una madre propietaria de una agencia inmobiliaria, normas estrictas y expectativas asfixiantes. Pero Isabel llevaba en la sangre un espíritu indomable, un impulso por desafiar cada regla de su entorno. Antes de cumplir la mayoría de edad, su corazón la llevó hacia un amor imposible. Jun Calao, un hombre 15 años mayor que ella y conocido por su fama de playboy, se convirtió en su primer gran desafío. Sus padres se opusieron con firmeza, declarando una guerra abierta a ese romance. La tensión escaló hasta un punto crítico, y un domingo después de misa, Isabel y Jun decidieron huir. Tomaron un avión rumbo a una propiedad privada, un acto de desafío que marcó un antes y un después en su vida. La reacción de sus padres fue drástica, Isabel debía ser enviada lejos. En 1969 llegó a España bajo la excusa de estudiar secretariado internacional en Madrid, supervisada por sus tíos, pero la realidad era un exilio forzado para romper su vínculo con Jun. Ese exilio no fue solo un traslado geográfico, sino el inicio de un patrón que definiría su existencia. Cada gran giro de su vida se vería precedido por una relación tan intensa como transformadora. Apenas un año después, el destino le tenía reservada una jugada decisiva. En 1970, en una de las fiestas de la alta sociedad madrileña organizadas por la influyente familia Terry, Isabel, con su belleza exótica y su aura de misterio, cruzó mirada con un joven cantante que buscaba resurgir tras abandonar el fútbol, Julio Iglesias. Para él fue un flechazo instantáneo, para ella, un juego de cautela tras su reciente desengaño. La persistencia de Julio fue implacable. En 6 meses, Isabel cedió ante el encanto del cantante. Su relación se intensificó con rapidez vertiginosa, 8 meses después ya estaban frente al altar. El 29 de enero de 1971, en Illescas, Toledo, se dieron el «sí, quiero». La prensa vendió la historia como un cuento de hadas, pero la realidad era mucho más compleja. Isabel estaba embarazada y la boda, impulsada por la presión social de la España ultraconservadora, no fue un día de celebración, sino un acto de sacrificio. Para mantener la apariencia, negaron el embarazo y manipularon incluso la fecha de nacimiento de su hija Chabeli, nacida en agosto de ese mismo año. El matrimonio, que comenzó bajo un velo de secretos y lágrimas, rápidamente se convirtió en una jaula de oro. Mientras Julio despegaba como estrella internacional, Isabel quedaba relegada al hogar, enfrentando soledad y las constantes infidelidades de su esposo. Durante 7 años, Isabel soportó humillaciones silenciosas y control riguroso, enfrentando un matrimonio que trataba de moldearla en un papel sumiso. Pero finalmente, su paciencia se agotó. En un acto de determinación que marcaría su historia, se enfrentó a Julio con una frase que pasó a la leyenda: «Tú me pediste muchas veces que nos casáramos. Yo solo te voy a pedir una vez el divorcio». En julio de 1978, anunciaron su separación a través de la revista Hola, un golpe mediático sin precedentes en la España de la transición, demostrando desde entonces su capacidad para controlar la narrativa de su vida. El divorcio no la destruyó, la forjó. Su audacia la convirtió en un símbolo de fuerza femenina, una mujer que no se dejaba definir por la infidelidad ni por la soledad. Mientras cerraba ese capítulo, Isabel ya tenía el siguiente movimiento listo, una estrategia que la llevaría a consolidar su poder y a construir un nuevo estatus que marcaría su nombre para siempre. Tras el divorcio de Julio Iglesias, Isabel no buscó simplemente rehacer su vida.
buscó reinventarse completamente. Cada movimiento estaba calculado, cada relación medida, y cada aparición pública era un mensaje subliminal de poder. Mientras muchos habrían sucumbido a la pena o al resentimiento, ella transformó la adversidad en una estrategia de posicionamiento social. Comenzó a frecuentar los círculos más exclusivos de Madrid, donde su elegancia y porte se convirtieron en su carta de presentación. Nadie podía imaginar que aquella joven exiliada de Manila había aprendido a dominar un arte que pocos poseen, la manipulación sutil de la percepción ajena. Fue en esos encuentros donde conoció a Carlos Slim Elú, un empresario en ascenso, cuya fortuna y visión comercial le ofrecían un mundo completamente diferente al del cantante español. Isabel no se apresuró, primero observó, calculó y esperó el momento exacto para acercarse. Su capacidad para leer las ambiciones y vulnerabilidades de los hombres que la rodeaban se convirtió en una de sus armas más poderosas. Con Carlos, la química fue inmediata, pero ella sabía que el verdadero poder no residía en la pasión, sino en la alianza estratégica. Poco a poco, tejió una relación que combinaba afecto con astucia, construyendo un vínculo que le daría acceso a círculos financieros y políticos que antes solo eran un sueño lejano. Mientras su relación con Carlos se consolidaba, Isabel también comenzó a consolidar su presencia en la alta sociedad española. Los eventos, cenas y recepciones no eran simples compromisos sociales, eran escenarios en los que podía proyectar su imagen, medir su influencia y expandir su red de contactos. Cada vestido, cada gesto, cada sonrisa estaba calculado para transmitir sofisticación, seguridad y control absoluto. Comenzó a aparecer en las revistas de sociedad no como acompañante de alguien, sino como protagonista de su propia narrativa. La prensa empezaba a hablar de ella como la mujer que redefine el glamour, y aunque algunos criticaban su ambición, nadie podía negar su eficacia. La vida de Isabel no estuvo exenta de desafíos. Su vínculo con Carlos Slim, aunque fuerte, enfrentó obstáculos naturales, diferencias culturales, la presión mediática y la constante atención pública. Pero Isabel aprendió a convertir los conflictos en oportunidades. Cada disputa, cada rumor, cada crítica era cuidadosamente neutralizada con una combinación de discreción y acciones calculadas. La lección aprendida en su matrimonio anterior había sido clara: nunca permitir que otros definieran su historia. Desde ese momento, Isabel comprendió que la verdadera independencia no residía en la ausencia de la pareja, sino en la capacidad de permanecer firme en su propia narrativa, sin ceder al juego de los demás. En paralelo, Isabel comenzó a interesarse por el mundo de la filantropía y la cultura, sectores donde su nombre y presencia podían generar un impacto tangible. Su participación en fundaciones, exposiciones y eventos benéficos no era casual, era parte de un plan deliberado para consolidar su imagen como una mujer influyente y respetada más allá de su belleza y su historia romántica. Cada proyecto filantrópico se convirtió en una plataforma para mostrar liderazgo, visión, sobre todo, independencia. A diferencia de muchas socialites, Isabel no se limitaba a aparecer, tomaba decisiones, dirigía iniciativas y supervisaba personalmente el desarrollo de programas que dejaban una huella visible en la sociedad. Fue en este periodo cuando comenzó a definir uno de los aspectos más notables de su estrategia de vida, la capacidad de reinventarse constantemente sin perder la coherencia de su marca personal. La prensa especializada empezó a llamarla la mujer camaleónica, capaz de adaptarse a cualquier situación, estilo o entorno, manteniendo siempre un aura de autoridad y elegancia. Su secreto estaba en el equilibrio perfecto entre visibilidad y discreción, suficiente presencia para ser reconocida y admirada, pero nunca tanto como para ser vulgar o vulnerable. Cada aparición pública era estudiada, cada comentario cuidadosamente medido, y cada gesto proyectaba poder silencioso. Entre 1980 y 1990, Isabel consolidó su estatus como una de las figuras más influyentes de la alta sociedad internacional. No era solo la esposa de un empresario multimillonario, era un referente cultural, un ícono de estilo y, sobre todo, una estratega capaz de anticipar movimientos en la sociedad, los negocios y la política. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición puede ser canalizada de manera elegante y efectiva, y cómo una mujer puede transformar los desafíos en peldaños hacia la consolidación del poder personal. El legado de estos años no se mide únicamente en riqueza o notoriedad, sino en la construcción meticulosa de una identidad inquebrantable. Isabel Preisler no era solo un nombre, sino una marca, un símbolo de influencia que ninguna crisis ni rumor podría desestabilizar.
Mientras muchos se conformaban con la fama pasajera, ella aprendió a dominar el tiempo, la percepción, sobre todo, la narrativa de su propia vida. Cada década que pasaba añadía una capa de complejidad a su historia, convirtiéndola en una leyenda viviente cuyo control sobre su destino parecía absoluto. Durante la década de los 90, Isabel Prieto entró en una fase de su vida donde la discreción y el poder se combinaban de manera magistral. Aunque su nombre ya aparecía con frecuencia en la prensa de sociedad, ella aprendió a modular su exposición, suficiente para mantener su estatus, pero evitando los escándalos que podrían empañar su imagen. Era un equilibrio delicado, y pocos lograban ejecutarlo con la precisión que ella mostraba. Cada viaje, cada aparición en eventos internacionales, cada relación con figuras políticas o empresariales estaba calculada para fortalecer su red de influencia y ampliar su esfera de poder. Su relación con Carlos Slim evolucionó en paralelo. Más que una unión sentimental, se transformó en una alianza estratégica que les permitía a ambos consolidar posiciones de liderazgo en distintos sectores. Isabel no se limitaba a ser la esposa del magnate, era una socia, asesora y confidente en múltiples proyectos. Su entendimiento de la diplomacia social y los negocios le permitió participar en negociaciones, abrir puertas y facilitar acuerdos que de otro modo habrían requerido años para concretarse. Su habilidad para leer a las personas y anticipar sus movimientos le daba una ventaja competitiva que pocos podían igualar. Al mismo tiempo, Isabel intensificó su labor en filantropía y cultura. Fundaciones, becas y exposiciones se convirtieron en herramientas no solo de influencia social, sino también de legado personal. Cada iniciativa era cuidadosamente seleccionada para reflejar sus valores y su visión de mundo, elegancia, liderazgo y compromiso. A través de estas acciones, logró consolidar una imagen de autoridad ética y cultural que reforzaba su posición tanto en el ámbito social como en el empresarial. Era evidente que, para Isabel, la filantropía no era solo un gesto de generosidad, sino un instrumento estratégico para dejar huella y proyectar poder. En este periodo también comenzó a definir con mayor claridad su filosofía de vida, la independencia absoluta. Su divorcio de Julio Iglesias y las lecciones aprendidas con otras relaciones le enseñaron que la verdadera libertad no reside únicamente en la riqueza o en el estatus, sino en la capacidad de controlar la narrativa de tu propia vida. Isabel se convirtió en maestra de esta estrategia. Nunca dejaba que los rumores, la prensa o las expectativas externas definieran quién era o hacia dónde se dirigía. Cada acción, cada decisión y cada relación era analizada bajo esta premisa, consolidando un control absoluto sobre su destino personal y social. A medida que los años avanzaban, su figura trascendió los círculos de la alta sociedad para influir en ámbitos más amplios. Se convirtió en un referente para mujeres que buscaban combinar poder, elegancia e independencia. Su estilo de vida y sus decisiones inspiraban respeto y admiración, y su capacidad para navegar entre diferentes mundos, social, empresarial, cultural y filantrópico, se volvía cada vez más evidente. Isabel Prieto no solo representaba el glamour y la sofisticación, representaba el ejemplo de una mujer que, con inteligencia y estrategia, podía dominar espacios tradicionalmente reservados para hombres. El cambio del milenio marcó una nueva etapa, la consolidación global de su influencia. Isabel comenzó a viajar con más frecuencia, relacionándose con líderes empresariales y políticos de distintas regiones del mundo. Cada encuentro estaba cargado de propósito: ampliar su red, identificar oportunidades y fortalecer alianzas. Su presencia en eventos internacionales no era casual, era parte de un plan deliberado para mantener relevancia y visibilidad en un mundo cada vez más competitivo y mediático. A pesar de la magnitud de su vida pública, Isabel siempre mantuvo un control estricto sobre su privacidad. Su hogar, sus viajes personales y su círculo íntimo permanecían protegidos de la prensa y de cualquier intento de intrusión. Esta combinación de visibilidad selectiva y discreción absoluta se convirtió en una de sus marcas personales más poderosas. Podía ser omnipresente en la esfera social y mediática sin perder jamás el control de su intimidad. En síntesis, los años 90 y comienzos del 2000 consolidaron a Isabel Prieto como una mujer de influencia global. Había transformado las dificultades del pasado en oportunidades, combinando inteligencia, elegancia y estrategia para construir un legado que iba más allá del dinero o la fama.
cada movimiento estaba calculado, cada decisión medida, y cada relación entendida como un paso hacia un objetivo mayor, permanecer siempre en la cima, no solo como figura de sociedad, sino como una verdadera arquitecta de su destino. Con la llegada de la segunda década del siglo XXI, Isabel Prieto consolidó su reputación como una figura clave en círculos internacionales de poder y cultura. Ya no era solo la mujer de influencia detrás de grandes nombres, sino un referente por derecho propio. Su enfoque se diversificó, además de mantener relaciones estratégicas en negocios y filantropía, comenzó a involucrarse activamente en proyectos de sostenibilidad y desarrollo cultural a nivel global. Entendía que la relevancia no podía mantenerse únicamente a través de riqueza o posición social, necesitaba un impacto tangible y duradero. En esta etapa, Isabel fortaleció su presencia en eventos diplomáticos y conferencias internacionales, donde su habilidad para conectar personas y construir consenso se convirtió en un activo invaluable. Su reputación como mediadora y consejera confiable creció, y líderes de distintos sectores comenzaron a buscar su participación para asegurar el éxito de iniciativas complejas. Isabel comprendía que la influencia efectiva no se trata solo de ocupar un lugar en la mesa, sino de definir qué temas se discuten y cómo se toman las decisiones. Paralelamente, su compromiso con la cultura se expandió, patrocinó exposiciones de arte contemporáneo, apoyó programas educativos en países en desarrollo y promovió la inclusión de voces femeninas en la alta esfera artística. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para reflejar su visión de un mundo donde la elegancia y la inteligencia se combinan con responsabilidad social. No se trataba solo de mejorar su imagen pública, Isabel quería dejar un legado que trascendiera generaciones, convirtiéndose en una mentora para quienes compartían su pasión por el liderazgo y la excelencia. Su vida personal también experimentó cambios significativos. A pesar de mantener una figura elegante y siempre impecable en eventos públicos, Isabel fortaleció un círculo íntimo de confianza, compuesto por familiares, amigos de largo plazo y colaboradores estratégicos. Esta red le permitió operar con discreción y eficacia, protegiendo tanto su privacidad como la de quienes le rodeaban. Era evidente que Isabel había aprendido la lección de su juventud: la verdadera independencia no se mide solo por la libertad financiera, sino por la capacidad de decidir con autonomía y sin presiones externas. En el ámbito empresarial, Isabel continuó siendo una socia estratégica, participando en la creación y desarrollo de proyectos innovadores. Su experiencia y visión le permitieron identificar oportunidades emergentes antes que muchos de sus contemporáneos, consolidando alianzas clave en sectores como tecnología, energía y cultura. Cada decisión estaba fundamentada en análisis cuidadosos, pero también en un instinto afinado por décadas de experiencia en relaciones humanas y negociación de alto nivel. Hacia mediados de la década, su figura se volvió emblemática para la nueva generación de mujeres líderes. Isabel se convirtió en un modelo de cómo combinar elegancia, inteligencia y estrategia para alcanzar objetivos ambiciosos sin perder autenticidad. Sus conferencias, entrevistas y participaciones públicas inspiraban respeto y admiración, y su nombre era sinónimo de sofisticación, poder y visión de futuro. A pesar de su prominencia, Isabel nunca perdió la conexión con sus valores fundamentales. Continuó dedicando tiempo a causas sociales y culturales, promoviendo la educación y la filantropía como herramientas para el cambio. Su vida demostraba que el verdadero poder no reside únicamente en la riqueza o en los títulos, sino en la capacidad de influir positivamente en la sociedad, construir redes sólidas y dejar un legado que inspire a quienes vienen después. Así, Isabel Prieto entró en la última etapa de su trayectoria como una mujer que había logrado equilibrar de manera magistral visibilidad y discreción, influencia y ética, ambición y filantropía. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la inteligencia, la estrategia y la determinación pueden transformar no solo la vida personal de alguien, sino también el entorno que la rodea, dejando una marca indeleble en la historia contemporánea. A medida que Isabel Prieto ingresaba en la madurez de su vida, su influencia se transformaba en algo más profundo y duradero. Ya no se trataba solo de estar presente en los grandes eventos o de participar en decisiones estratégicas, ahora buscaba dejar una huella que trascendiera generaciones. Comenzó a estructurar su legado con precisión, consciente de que cada acción podía inspirar o abrir puertas para otros. Su enfoque ya no se limitaba a la acumulación de poder o prestigio, sino a la construcción de un entramado de impacto social, cultural y empresarial que pudiera sostenerse mucho más allá de su presencia física.
En el ámbito cultural, Isabel consolidó varias fundaciones dedicadas a la educación artística, la investigación científica y la preservación del patrimonio histórico. No eran gestos aislados ni simbólicos, cada proyecto era fruto de años de análisis, diálogo con expertos y evaluación de necesidades reales. Isabel entendía que la verdadera filantropía no consiste solo en aportar recursos, sino en garantizar que esos recursos se traduzcan en resultados concretos y sostenibles. Bajo su supervisión, estas fundaciones promovieron becas, intercambios internacionales y programas de mentoría, ampliando las oportunidades para jóvenes talentosos de diversas procedencias. Su visión era clara: crear un ecosistema donde la excelencia y la creatividad pudieran florecer sin barreras económicas, sociales o culturales. Simultáneamente, su influencia en los negocios continuó siendo notable. Isabel actuaba como consejera estratégica de varias empresas emergentes y consolidadas, especialmente en sectores innovadores como tecnología, energías renovables y bioingeniería. Su experiencia le permitía anticipar cambios en el mercado y guiar a los líderes hacia decisiones que combinaban rentabilidad con responsabilidad social. Cada consejo que ofrecía estaba fundamentado en un equilibrio entre datos rigurosos y un instinto desarrollado a lo largo de décadas de relaciones humanas complejas. Aún así, Isabel nunca perdió de vista la dimensión ética de cada decisión. Su lema era que los negocios pueden ser rentables, al mismo tiempo, mejorar la vida de las personas. La dimensión personal de su legado también se fortaleció. Isabel comprendía que la verdadera influencia no solo se mide por títulos o logros públicos, sino por la capacidad de inspirar y guiar a quienes la rodean. Por ello, dedicó tiempo a mentorías, no solo a mujeres, sino también a jóvenes líderes de cualquier género que demostraran talento y compromiso. Su estilo no era autoritario ni rígido, enseñaba a través de ejemplos, compartiendo experiencias, fracasos y aprendizajes, transmitiendo una filosofía de vida basada en la inteligencia, la ética y la resiliencia. Para Isabel, cada éxito debía ser compartido y cada obstáculo, una oportunidad de aprendizaje colectivo. En la esfera pública, Isabel Prieto se convirtió en un referente global de liderazgo femenino. Su figura representaba una combinación de elegancia, perspicacia y humanidad que resonaba en distintos continentes. Políticos, empresarios, artistas y académicos reconocían su capacidad para mediar, inspirar y generar cambios significativos. Sin embargo, lo que realmente la diferenciaba era su autenticidad. No buscaba protagonismo, sino eficacia; no ansiaba reconocimiento, sino impacto. Su reputación de discreción y confianza la convirtió en una interlocutora privilegiada en discusiones de alto nivel, donde muchas veces su consejo definía el rumbo de importantes decisiones internacionales. A lo largo de esta etapa, Isabel también enfrentó desafíos significativos. La presión de mantener su legado, equilibrar la vida pública y personal, y proteger su intimidad se volvió más intensa. Sin embargo, sus años de experiencia y la solidez de su red de apoyo le permitieron sortear obstáculos con dignidad y estrategia. Cada dificultad era abordada con reflexión y planificación, consolidando su imagen de líder serena, calculadora y empática a la vez. Aprendió que el verdadero poder no radica en controlar todo a su alrededor, sino en gestionar las circunstancias con inteligencia y mantener la coherencia entre valores y acciones. Hacia el final de su vida pública, Isabel se dedicó a escribir y documentar sus experiencias. Sus memorias y ensayos sobre liderazgo, cultura y filantropía se convirtieron en referencias obligadas para estudiosos y jóvenes profesionales. En estas páginas compartía no solo estrategias y consejos, sino también su filosofía de vida, la importancia de la curiosidad intelectual, la resiliencia frente a la adversidad, y la necesidad de utilizar la influencia para generar un bien mayor. Su mensaje era claro: el verdadero éxito se mide no por la acumulación de poder, sino por la capacidad de transformar positivamente el entorno y las vidas de quienes nos rodean. Finalmente, el legado de Isabel Prieto se consolidó como un equilibrio perfecto entre visibilidad y discreción, poder y ética, ambición y altruismo. Su historia demostró que la influencia puede ser una fuerza para el bien cuando se combina con inteligencia, visión y humanidad. Su vida se convirtió en un ejemplo de liderazgo consciente y responsable, un modelo de cómo la determinación y la elegancia pueden coexistir con la empatía y la filantropía.
Hoy, su nombre es sinónimo de impacto duradero, y su historia continúa inspirando a quienes buscan dejar una huella significativa en el mundo, recordando que el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos y transformamos para los demás. Isabel Prieto cerró así un ciclo excepcional, dejando un rastro imborrable de excelencia, visión y humanidad que seguirá influyendo en generaciones futuras, recordándonos que la grandeza no se mide solo por logros personales, sino por la capacidad de iluminar caminos, abrir oportunidades y cultivar un mundo más justo, creativo y consciente.